Te damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutriólogo Gabriel Paredes. Y yo, la psicóloga Adriana Galvez. Es muy usual que la gente mencione el tema de la violencia, porque definitivamente se presenta en muchas situaciones, en muchos lugares y de muchas formas, nomás que a veces como que no lo tenemos bien aterrizado, Gabriel. La violencia se divide en modalidades y tipos de violencia. En esta ocasión te vamos a hablar de violencia emocional, que es un tipo de violencia. Las modalidades es en dónde se presenta esa violencia. Por ejemplo, está la violencia escolar, la violencia institucional, la violencia familiar, la violencia laboral. Es en el contexto donde se esté presentando, pues esa va a ser la modalidad. Y los tipos de violencia es, como ahorita mencionábamos, la violencia emocional, que desde mi perspectiva pudiera ser como la entrada a la violencia. Luego está la violencia física, la violencia sexual y violencia económica y patrimonial. Ok, entonces tenemos tipos y modalidades. Eso está interesante. Yo creo que todos nos centramos a veces, Adri, solamente en la violencia y a veces solamente creemos la violencia física. Más sin embargo, ahorita nos estás diciendo, está violencia emocional, está violencia sexual, que inclusive esa es una que últimamente ha agarrado mayor popularidad, o no tanto popularidad, más bien se ha escuchado hablar más del tema, porque anteriormente pues siempre fue un tema tabú, la sexualidad siempre ha sido un tema tabú, y hasta cierto punto pues ¿cómo vas a exponer un momento, ¿cómo se le puede decir? De impacto, un momento de trauma entraría, y si ya de por sí es un tema que no a todas las personas les gusta hablar o nos gusta hablar, y ahora súmale ese más, ¿no? Esa cosita más, ese adicional que le estás poniendo. Así es. Y como les decía, la violencia emocional por lo regular es la antesala de estas violencias que mencionas. La violencia emocional se puede presentar en cualquier modalidad. Por ejemplo, en tu trabajo puedes estar teniendo violencia emocional por parte de algún compañero, compañera, el jefe, alguna persona que esté ahí. Que es esta separación o esta clasificación de la que hacíamos de las modalidades y los tipos de violencia. En tu familia también se puede presentar la violencia emocional. Regularmente pensamos en violencia en la pareja, que es muy común. De hecho, la mayoría de las veces, de repente como que pongo ejemplos que se da en las parejas. Pero también, y abrir aquí fuerte la oreja, madres de familia, a veces también como mamás o como papás violentamos emocionalmente. Es muy común que hagamos chantajes las mamás. Todo lo que yo hago por ti, mira que tú no puedes pasar esa materia, o mira que tú no levantaste tu cuarto y yo que me levanto desde las 5 de la mañana a hacerte el desayuno. Pareciera un mensaje muy común que escuchamos, pero dentro de eso sí está ese de te quiero hacer sentir mal para que hagas las cosas, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que ya empezamos a denominar violencia emocional. Inclusive entre hermanos también se escucha mucho es que quiero que hagas esto y si no lo haces, de alguna manera busco cómo hacerte sentir mal, pero para obtener yo mi punto. Yo quiero tener ganar, porque casi siempre entre hermanos estamos compitiendo, entonces es como necesito que hagas tal cosa y si no quieres voy a buscar cómo hacerte sentir mal, o la amenaza inclusive, se te vino a la mente al mismo tiempo, que vas, algo pasa, algo sucede. Le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá. Ese también es un tipo, entraría como un tipo de violencia emocional, porque automáticamente estás amenazando, pues no le dejas la opción, ¿verdad? Y obviamente ahí viene la sensación de culpa, la sensación de incertidumbre, el miedo, que precisamente eso es lo que te va dejando la violencia emocional, ese miedo, esa sensación de culpa, ese malestar, y muchas de las ocasiones también baja tu autoestima. O sea, regularmente la violencia emocional va a bajar tu autoestima, te vas a sentir insegura o inseguro, vas a tener dificultad para tomar decisiones, precisamente por todo eso que te están bombardeando.
Bueno, ya mencionamos, Gabriel, chantajes y amenazas entran en la violencia emocional. Otra de las comunes están las burlas o los apodos hirientes a las personas. Muchas veces decimos, ay, qué simple, es muy sensible la gente, burlas ha habido en todos los tiempos y antes no pasaba nada. Esa es una frase muy común que vamos a escuchar. Pero pues probablemente antes tampoco había esta apertura, parecido a lo que tú decías, Gabriel, de poder decir o de poder expresar, me duele o me lastima que estén diciendo eso, o no me gusta que hagan tal cosa. Creo que ciertamente las burlas han estado en todos los tiempos, pero que también el malestar ha estado en todos los tiempos. La diferencia es que ahora se animan a expresarlo. Me ha tocado en consulta muchas personas que dicen, sí, de mí me daban carrillas, se reían, me señalaban, no decía nada, pero en realidad me sentía muy mal o llegaba a mi casa llorando. Sí, incluso a mí también me ha tocado mucho debatir un poquito con ciertas personas al decirle a una, estás flaco, pues es un modismo, ¿no? Es delgado o pues tiene sobrepeso, pero la palabra común es estás flaco o estás gordo o estás gorda. Y no está mal que lo digamos, lo que está mal cuando lo utilizas para referirte a alguien de una manera despectiva, pues lo estás haciendo con la intención de lastimarlo, de ofenderlo. Ese es el momento en el que cambia, ¿no? La palabra en sí, no, si tú lo utilizas como descripción, pues no está mal, porque en realidad así es la persona. Si a mí me dices, oye, pues estás muy flaco, ok, pues estoy flaco. Pero ya cuando empiezas a burlarte, o inclusive yo creo que a veces el tono o la persona de la cual te lo está viniendo el comentario, ahí también tú notas la diferencia y el cambio en este punto de las palabras. No tenemos por qué tenerle miedo, porque últimamente es ese, ¿cómo le vas a decir a una persona, estás gordo o estás flaco? Pues es que es la realidad, o sea, es el estado en el que se encuentra, pero una cosa es que lo expreses y otra cosa es que te burles, que te lo utilices para lastimar. Y la combinación, Gabriel, de el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, o sea, el señalamiento, la cara de risa, o sea, sí, ciertamente es toda esa combinación, ¿no? Y precisamente otro de los aspectos de la violencia emocional es también la sensación de culpa. Y aquí voy a poner ejemplo de pareja, que como les decía, de repente es que atiendo parejas, entonces me salen ejemplos de parejas. De repente es así como, es que tú no hiciste tal cosa, es que por tu culpa nos estamos peleando, por tu culpa las cosas no salen. O sea, hacer sentir mal, hacer sentir con la responsabilidad a la otra persona, estamos hablando de violencia emocional. ¿Por qué? Porque la vamos dejando sin alternativas, porque la persona también trae como que ese peso o esa sensación de falla, y eso precisamente es lo que empieza a ocasionar el malestar. Oye, Adrián, ahorita que dices de pareja, sí me ha tocado que vayan grupos de personas o pareja, matrimonio, y siempre es como la competencia, ¿no? Empieza como una competencia de ver quién baja primero. La primera es, no puedes poner a competir a dos personas de sexo opuesto, o sea, no puedes poner a competir a un hombre contra una mujer en cuestión de pérdida de peso, ¿no? Yo me estoy refiriendo a pérdida de peso específicamente porque va a ganar un hombre, pues siempre es más sencillo y más rápido para un hombre bajar de peso. Pero me ha tocado, y ahorita se me vino a la mente, en ocasiones, personas que hacen burla de la pareja o del compañero o la compañera, porque me han tocado grupos de amistades nada más, de amigos o amigas, y es como, es que tú eres la gordita del grupo o el gordito del grupo de siempre, y fíjate, ya nosotros, ya estamos muy bien. O sea, sigue ese tipo de violencia en la cual las palabras de las personas lo están haciendo sentir mal a esa otra, y en ocasiones lo que pasa en este caso conmigo es que ya no quieren hacer nada. Entonces algo que empezaron con un objetivo bueno, con una meta, se ve interferido y prefieren no hacerlo. Y sí me he dado cuenta que cuando es de alguien muy cercano, cuando son pareja, que es un matrimonio, el que les digas un comentario que los pueda hacer sentir mal,
con eso tienes para que esa persona ya no quiera hacer nada. Incluso me ha tocado personas que es como, se puso en tratamiento y le fue muy bien y empezó a cambiar y digamos lo que está muy emocionado o muy emocionada por el resultado de, ya perdí tanto o ya subí tanto, porque tocan de ambos puntos, ¿no? Gente que quiere bajar, gente que quiere subir. Y me ha tocado gente que le dice a Adri así como, es que estabas mejor antes. O sea, me gustaba. Y ese es como, no, ¿cómo se te ocurre decir imagínate, eso? Exactamente, imagínate esas palabras para la persona, o sea, esa sensación de entonces me veo mal, lo que les decía de perjudicar el autoestima, esta inseguridad, esta y también indecisión, o sea, continúo con esto o no. Entonces sí, definitivamente son ejemplos muy, muy claros y les decía, por desgracia es muy común. El problema más grande de la violencia es que las personas tienden a naturalizarlo. Ay, no pasa nada, no te quejes por eso. Ay, pues si siempre te he dicho así, Sí, pues ¿qué tiene? Pues sí, así está también, toda la gente así se la pasa. O sea, se trata de justificar y el problema es eso, que se tiende a naturalizar, entonces es así como que, bueno, quizás sí estoy exagerando. Créeme que cuando te sientes mal, cuando algo te hace, te trae una sensación, una emoción de tristeza, de negatividad, las cosas no son naturales. O sea, lo natural nunca te va a afectar. Si en realidad la violencia emocional fuera como mucha gente se justifica y dice, ay, es que no es nada y son exageraciones, pues simplemente la persona no se sentiría mal, no le afectaría el autoestima, no entraría en una tristeza, muchas de las ocasiones en depresión o en ansiedad o en miedo patológico también. De hecho, un amigo, saludos, me acaba, o platicando, en una plática salió el tema ese de cómo tiene el impacto las palabras hacia las personas, enfocándose en los hijos, ¿no? Específicamente, y decía por ejemplo, cuando tú vas a apostar, en este caso que tienes fichas, ¿no? Tú como papá le puedes dar como muchas fichas a tus hijos con los comentarios que le haces. Por ejemplo, eres muy inteligente, eres muy divertido, tú puedes, o sea, siempre estarlo llenando de comentarios positivos para que crea esa seguridad. Y dice, es como que le das muchas fichas, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Cuando quiera apostar o que tenga que apostar, no le va a dar miedo porque tiene muchas fichas, o sea, tiene mucha seguridad. O sea, es como una pregunta en la escuela, que diga la maestra algo, ¿no? O el maestro, y es como, pues va a levantar su mano y automáticamente va a aventar ahí una ficha porque no le da miedo, pues. En cambio, cuando tú a una persona, en este caso, pues él ponía de ejemplo a los hijos, que no lo llenes de esos comentarios, que no tenga seguridad, que no tenga muchas fichas, pues le va a dar miedo apostar las poquitas que tiene. Entonces, se me hizo una analogía muy padre en la cual dije yo, sí es cierto, como uno tiene la responsabilidad, en este caso, pues a una personita que está en formación, cuando es un hijo o una hija, inclusive, pues si lo vemos de esa manera, una amistad, una pareja también. Cuando tú estás estable con tu pareja, es como que vas creciendo, por lo mismo te están alentando, están sacando lo mejor de ti. Y cuando no, pues siempre está los comentarios negativos, que poniendo de ejemplo la analogía aquí de mi amigo, pues es como no quieres arriesgar, no te arriesgas, y en ese momento pues no puedes crecer, no vas a llegar a algo más, siempre vas a estar estancado. Y otra de las cosas muy comunes que pasa en la familia o que pasa en los trabajos es el hecho de las etiquetas. O sea, ahorita también haciendo mención, el gordo, el flaco, la nerd. El alto. Bueno, las mujeres más bien, siempre como que les... Es un adjetivo despectivo decirle a una mujer que está muy alta. Ay, tan bonitas. Sí, pero me ha tocado mucho pacientes mujeres que se sienten inseguras por ser altas. Exactamente. Y no es como que te da relación. Igual un hombre, ¿no? Pues es como que estás muy bajito. ¿Pero por qué? Pues porque precisamente, y ahorita que estamos con el tema de la violencia, precisamente por los estereotipos de género, pero ese sería todo un nuevo temazo en el que si empiezo a agarrar hilo, pues me voy a ir muy lejos, pero precisamente tiene que ver con los estereotipos de género, que precisamente pues también forman parte de la violencia.
Yo creo que luego hablarías, Adri, estaría padre ese para entender. Yo siento que parte de esto es entender las diferencias y buscar maneras de cómo ayudarnos los unos a los otros. Ahorita es como el ejemplo pues yo se me quedó muy grabado, se me hizo algo muy padre y muy real que podemos implementar todos. Ya sea que tengas hijos, que no tengas hijos, yo creo que es más como impactante o más relevante a lo mejor en este momento porque está en formación. Pero a veces existimos personas que llegamos a una edad adulta y más sin embargo hay muchas cosas que no sabemos y que podemos crecer. Yo siento que siempre podemos crecer, y si tienes a alguien a tu lado, ya sea tus papás, tu familia, tus hermanos, amistades, lo que sea, que te esté alentando a crecer, lo vas a lograr, pues. Así es. Si conoces a una persona que está pasando por violencia, te sugiero que tampoco la ataques, que tampoco sea así como, ay, mira, es que esto no te deberían de decir, o es que esto está muy mal, porque a veces por querer defender o por quererle hacer notar a la persona que está pasando por una situación complicada, terminamos también juzgándola, señalándola. Te sugiero mucho que si conoces a una persona que está pasando por situaciones que te das cuenta que no son saludables, que le digas que cuenta contigo, que hagas presencia, que probablemente le des sugerencias o le des palabras. Precisamente hemos hablado mucho del poder de las palabras en este episodio, que le des palabras positivas, pero no juzgarla. El problema de la violencia es que siempre va a ir en aumento, siempre. Si en tu relación laboral, en tu relación de pareja, en tu relación de familia, en tu relación con la comunidad, te sientes atacada o atacado y estás viviendo violencia, el problema es que va a aumentar. Por eso están estas categorías. Te decíamos al principio, está la violencia emocional, es muy probable y es una línea bien delgada que pases a la violencia física. Y algo que se me pasaba, Gabriel, importante, y que hay palabras que nutren un episodio especial de los celos forman parte de la violencia emocional. Si en tu relación de cualquier modalidad, laboral o de pareja, estás viviendo celos, estás viviendo violencia emocional. Y casi siempre, cuando entran los celos en una relación, es una línea bien, bien delgada ya para cruzar a la violencia física. De la violencia física probablemente te brinques a la violencia sexual. Y a veces las personas ven como muy lejana o como una situación muy poco usual los feminicidios o los homicidios también, ya sean homicidios para hombres o feminicidios específicamente para mujeres, y decimos, es que no, a mí no me podría pasar, no es para tanto, la gente exagera. No exageramos porque, te repito, la violencia va en aumento. Entonces, si tú estás viendo así foquitos de alerta, si te identificaste con algunos de los ejemplos que dimos, si simplemente hay incomodidad o te da temor poderte expresar en tu trabajo, en tu relación de pareja o en tu familia, créeme que ya te está avisando que algo está pasando. Entonces tienes que tomar acciones. Regularmente la violencia se tiene que atender psicológicamente. ¿Por qué? Porque deja muchas secuelas. Te hablábamos ahorita de las secuelas en tu autoestima. Si tu autoestima está perjudicada, para empezar, te decía, es difícil que vayas a tomar decisiones. ¿Por qué? Por la misma inseguridad que te va dejando. Regularmente, la persona que vive violencia, regularmente también está aislada. Va perdiendo contacto con sus amistades, va perdiendo contacto incluso con sus familiares. Entonces, si la persona se siente aislada, no tiene como que a primera mano con quién comunicarse, con quién hablar, con quién desahogarse o con quién sentir apoyo, pues imagínate, es más difícil que tome decisiones. Por eso es bien importante el acompañamiento psicológico, tanto para la persona que está viviendo violencia como para la persona que ejerce violencia. De hecho, es muy importante atender a las personas que ejercen violencia. ¿Por qué?
Fíjate que me he dado cuenta en la consulta, Gabriel, que en muchas ocasiones las personas ni siquiera saben que están haciendo violencia. Por lo mismo que también te mencionábamos hace un momento, porque la gente lo naturaliza. Entonces, pues así lo hacía mi abuelito, así lo hacía mi papá, así lo hacía mis hermanos, y todos estaban bien en casa. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? O sea, como se termina naturalizando precisamente porque también es un problema generacional. Regularmente, si una persona vivió violencia en su casa, es muy probable que la vaya a repetir. ¿Por qué? Porque es a lo que está acostumbrado. Ok, sí, su normalidad. Oye, Adri, yo creo que así como para que nos quede un poquito más claro, porque yo ahorita me quedé con muchas ideas y varios comentarios que acabas de compartirnos, y es como que me salen a la luz así, se me vienen diferentes momentos. Y siento que algunas personas que nos puedan estar escuchando también les esté pasando lo mismo que a mí. ¿Qué podemos hacer cuando somos partícipes y cuando no? Ahorita nos ponías el ejemplo como, es que si tú le dices a la persona así como directamente, pues no va a pasar nada, ¿no? O más bien, no es como que vaya a haber algo. Y en el caso de pues cuando ya estás ahí, ¿qué pueda servirme a mí para darme cuenta o para cuáles puedan ser las señales que más debo de poner atención, en las cuales me tengo que enfocar y decir, ok, esto son como los foquitos con los cuales voy a irme y asegurar que sí esté pasando, porque a lo mejor son alertas o son comportamientos, pero no necesariamente caes en la violencia. Pero yo creo que debe de existir como factores o hechos de los cuales ya pues, no hay manera de cambiarlos. Ahorita dimos ejemplos de que pueden ser violencia y hay un listado. Te recomiendo, si tú tienes así como la duda, ¿estaré viviendo violencia? Lo primero que tienes que hacer es así como que buscar ese listado. Puedes encontrar el violentómetro, que ahí te va a marcar muy específicamente qué situaciones y en qué nivel de violencia estás, porque también tiene como que sus niveles. Ese sería el primer paso, la información. Una vez que ya sepas que sí se está viviendo violencia, como te decía, es importante que busques ayuda. Otro de los factores que decías, los foquitos, es esa sensación, o sea, me está lastimando, me estoy sintiendo incómoda o incómodo, no podemos llegar a acuerdos, ya expresé que esto me molesta y se sigue repitiendo, pues son focos bien fuertes de alerta. Si estás también de manera externa observando que alguien está viviendo violencia, no es que no le puedas decir directamente, se lo puedes mencionar, pero aquí lo importante es no juzgar a esa persona, más bien como acompañarla, insisto, siempre estarle mostrando esas muestras de apoyo y esa incondicionalidad. O sea, yo aquí voy a estar, yo aquí estoy, tú me puedes llamar si me necesitas, yo te voy a atender, yo te voy a escuchar, sin juzgar, porque a veces la persona empieza a decir, es que fíjate que me pasa, ay, pues sí, o sea, pues sí, todos nos damos cuenta, pues es que, pues aguantas, a veces hasta criticamos y terminamos usando una palabra que hay que descartar, pues por tonta que aguantas, o tú que te gusta aguantar, pues no, a nadie le gusta aguantar violencia. Y es que a veces también nos vamos por la idea de, queremos que los demás caigan en nuestro criterio, lo que nosotros tenemos como un concepto de bienestar. Y pues no, cada persona tiene su manera de ver la vida, pues es como, para mí es muy importante trabajar, por ejemplo. Y hay personas que dicen, no, pues es que yo soy más feliz o estoy más cómodo, más cómoda haciendo otra cosa, pues no tanto trabajar, no es una prioridad para mí. Y es como juzgamos de, no, trabaja y queremos que lo haga de esa manera. Lo mismo sería en una relación de pareja, entender que cada pareja es diferente, no porque nosotros tengamos una idea y un concepto de pareja y seamos felices, no sé, viajando y seamos felices haciendo proyectos juntos y seamos felices, quiere decir que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Pues ahí sí es entender un poquito a las otras personas. Ese está padre, sí me gustó la idea, porque siento que muchos caemos en eso de tu necesidad no es mi necesidad. Ahí está, ahí tenemos ahora sí la respuesta perfecta. Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.